Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas oficialmente a nuestro webinar sobre cómo liderar equipos comerciales a distancia. Bueno, primero que nada queremos agradecerles a todos por su asistencia al día de hoy. La verdad que estamos muy contentos y muy contentas de poder hacer esta especie de eventos digitales una vez más y poder compartir obviamente experiencia, cosas y anécdotas que también participantes dentro de la empresa han podido experimentar. Primero que nada me voy a presentar. Mi nombre es Leslie Bustamante y soy parte de Volcanes. Trabajo en el área de desarrollo y gestión de proyectos y el día de hoy vamos a contarles también un poco sobre quiénes somos. En Volcanet principalmente buscamos impulsar tu negocio a través de asesoramiento y a través también de estrategias, ¿ya? Con el objetivo de principalmente identificar y fortalecer también la propuesta de valor, estableciendo también estrategias comerciales y así fortalecer el sistema comercial de tu empresa. Bueno, a continuación, bueno, vamos a presentarle también lo que sería el objetivo del webinar del día de hoy. Y la verdad que hoy queremos, una vez de que hayamos finalizado el webinar, todos acá podamos entender la importancia que es liderar equipos y más que nada ahora a distancia. Además, después vamos a profundizar en una serie de técnicas y además de herramientas para poder cumplir de cierta forma esta tarea. Y bueno, es importante también aclarar que si tienen alguna duda o consulta, la pueden ir escribiendo en el chat y al final de la presentación vamos a tener unos minutos para poder conversar y también poder aclarar todas las dudas. Bueno, a continuación vamos a dar ya la bienvenida a una de nuestras invitadas el día de hoy, que es Catalina Tello. Ella es co-founder y también CEO de la empresa y nos va a contar principalmente un poco sobre la experiencia que ella ha tenido y cómo también podemos tomar ciertas herramientas para poder lograr, digamos, un funcionamiento pleno y también con resultados a distancia. ¿Cómo estás, Catalina? Hola Les, gracias. Bien, ¿y tú? Bienvenida, bien, muy bien. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar acá también acompañándonos y gracias por la invitación. Sí, bueno, el día de hoy, como decíamos, vamos a hablar sobre un tema súper importante que es el liderazgo a distancia y lo más importante es tomar en cuenta también la realidad que hoy en día estamos viviendo. La verdad que, bueno, en el pasado webinar que tuvimos estábamos hablando un poco sobre el teletrabajo y la salud mental en tiempos de pandemia. Y si bien es cierto, claro, hay una parte súper importante detrás, pero también en ciertos detalles también hay un alto porcentaje también en la parte que viene desde liderazgo, ¿no? Más que nada cuando se presentan tal vez situaciones tal vez que no son muy cómodas dentro del área comercial o cuando hay que enfrentarse a cierta cantidad de resultados también. Cómo logramos motivar a la gente para que pueda seguir trabajando a distancia, ya que ni siquiera nos vemos directamente, y también puede ejecutar también un trabajo y desarrollo congruente con lo que queremos. Así que bueno, por eso el día de hoy Catalina nos va a contar un poco sobre la experiencia que ella ha tenido y cómo podemos equilibrar estos dos pilares también, que es el trabajo y además también disfrutar de esto, ¿no? Súper, gracias Les. Bueno, Ahí te cuéntame. dejo para que puedas empezar. Ok, gracias. Bueno, gracias a todos por estar acá acompañándonos, como les mencioné. Bueno, para presentarme, bueno, ahí Les estuvo comentando cuál es mi rol hoy en día en Volcanet. Pero también para darles un poquito de contexto, bueno, porque voy a hablar también de los resultados comerciales también en equipos, sobre todo a distancia en esta pandemia. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar 3 años full time en una organización internacional. Entonces, desde ya mis equipos eran semipresenciales, las interacciones que teníamos. Trabajé con personas en distintas partes, en distintos países, en distintos idiomas también, sobre todo en inglés. Entonces, desde ese momento ya comencé a interactuar o a entender un poco la dinámica de equipos
a distancia, que no siempre, bueno, es lo convencional de estar todos en una oficina, ¿cierto?, en el mismo lugar. Después de eso también tuve 2 años más o menos en una consultora que se dedicaba a la expansión e internacionalización comercial de las empresas. O sea, lo que hacíamos ahí era llevar servicios, sobre todo de tecnología, a otros mercados. Entonces, por ejemplo, ahí me tocó trabajar con personas desde Argentina, en Colombia, en Costa Rica, todo desde acá en Chile. Entonces tenía clientes acá en Chile y también tenía clientes, la mitad de mis clientes estaban acá y la otra mitad estaban en otros países. Entonces ellos con diferentes objetivos también, queriendo vender y traspasar sus servicios a otros mercados también. Y bueno, Volcanet nace el año pasado, en plena pandemia. Llevamos un poquito más de un año operativos, pero todo nació a distancia. Mi socio y yo nos hemos visto desde que iniciamos Volcanet una vez, y también el equipo comercial, el equipo que hoy en día nos acompaña, también se integró a manera todo de distancia en plena pandemia, por las circunstancias que todos sabemos. Entonces, de alguna manera u otra, he traído ciertos tips o algunos aprendizajes en base a esa experiencia, y sobre todo también en el tema comercial, que obviamente hoy en día todos siempre queremos más resultados por temas de sostenibilidad de la empresa, sobre todo para los emprendedores, ¿no? Y cómo es la manera de traer resultados para combatir un poco la incertidumbre también que nos ha traído sobre todo la pandemia. Entonces, eso es un poquito de mi background, de mi contexto profesional. Dale, Les, nada más. Entonces, si bien el día de hoy el objetivo principal es entender, bueno, cómo traemos estos resultados, sobre todo en los equipos comerciales, que son los que, bueno, obviamente ofrecen nuestro servicio, nos generan ingresos, ¿cierto? Pero antes de hablar un poco de resultados, que es lo que obviamente todos queremos dentro de nuestros equipos, si bien el webinar está enfocado en lo que es área comercial, también vamos a hablar, creo que estos tips o recomendaciones les pueden servir a todos en diferentes equipos también, porque al final todos los equipos necesitan diferentes resultados, ¿no? ¿Dale más? Entonces, la primera recomendación, y sé que acá hay varios líderes de equipos o CEOs también que están emprendiendo o llevan un tiempo también ya desarrollando su negocio, algo que he ido aprendiendo y sobre todo hoy en día, que ya lo tengo un poco mucho más claro en el tema de, bueno, cómo liderar equipos, es el tema del autoconocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final para liderar también hay que entenderse y conocerse uno mismo, entender cuál es el estilo de liderazgo, qué me siento más cómodo, qué me gusta, qué no me gusta hacer, porque si bien liderar dentro de diferentes equipos y sobre todo en los equipos comerciales hay ciertas acciones o ciertas actividades que sí o sí se tienen que hacer en todos los equipos. Entonces uno como líder también tiene que reconocer qué es lo que le gusta y sobre todo qué es lo que es bueno también, cuáles son mis fortalezas y cómo con esas fortalezas, que son principalmente mis recursos, ¿no?, puedo llevar a un equipo desde un punto A hacia un punto B. Entonces siempre el tema del liderazgo y los resultados van a venir desde uno mismo, y obviamente ahí les voy a dar algunas recomendaciones de cómo podemos generar este autoconocimiento o ser más consciente de eso también. Lo segundo, sobre todo en temas de liderazgo, obviamente es el equipo. Sin un equipo y sin entender para qué es bueno cada persona dentro del equipo, de qué parte se hace responsable cada una de estas personas dentro del equipo, o entender hacia dónde va también el equipo, creo que es uno de los principales eslabones de todo esto, es con qué recursos cuento también dentro de mi equipo. Porque por ahí también ese equipo me sirve a mí de complemento. Si, por ejemplo, les voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? A mí en todo lo que es la parte de comunicación, de hablar con una persona, escuchar y generar como ese tipo de conversaciones, se me da un poco más fácil que de repente hacer un seguimiento más micro a lo que son las operaciones del día a día, de repente estar haciendo seguimiento a ciertos clientes, la parte más operativa, ¿no?, más de detalle. Es algo que no se me da tan bien, pero para eso tengo miembros de mi equipo que sí lo hacen muy bien y realmente se dan mucho al detalle, se fijan mucho en el detalle. Obviamente mi rol ahí es un poco hacerle seguimiento a ese miembro del equipo antes de yo ir y meterme ahí. Entonces es entender los recursos, de uno mismo, ¿cierto? Y dos, del equipo, para qué son buenos y también en qué contribuyen cada uno dentro de este equipo. Más allá de la parte operativa, también la parte como de persona, ¿no? O sea,
Hay uno que a lo mejor le gusta organizar de repente el reconocimiento de los equipos o juntarse. Ese tipo de cosas también suman en lo que es la calidad dentro de la experiencia como el equipo. Y nos pasamos un spoiler. Espérame. Vuelve. Dale más atrás, Lev. Unas más atrás, por favor. Más. Bueno, estas cosas que pasan también a través de la tecnología, disculpen. Sí, nomás más atrás. La del principio. Ahí, ya. La siguiente. Otra más. Ya, ahí sí, gracias. Entonces, bueno, tenemos el autoconocimiento, el equipo, y algo que para mí también es vital dentro de los resultados de cualquier empresa y cualquier organización o cualquier equipo de trabajo, son las rutinas y responsabilidades. Más allá de entregables, o bueno, esto es lo que yo hago, es que todos se sientan responsables de al menos alguna parte dentro de toda esta rutina. Y rutinas, ¿por qué es importante? Y no digo una rutina solamente con cumplir horario, ¿cierto? De ya de 9 a 6 de la tarde, y estar pendiente de qué es lo que hacen ni nada, sino que también una rutina que tenga algunos mínimos establecidos para que se pueda cumplir y se pueda generar también esta esencia o estas cualidades o características que tiene el equipo y la cultura organizacional finalmente. Entonces, por ejemplo, nosotros en Volcanet, que empezamos dentro de una pandemia, en un comienzo sí fuimos más estrictos con el tema de la rutina, bueno, porque estábamos mi socio y yo, pero también fue para poder entender y acostumbrarnos un poco a este ritmo de trabajo, sobre todo como el tema de emprendimientos, ¿no? De saber que no hay nadie que te va a estar diciendo, bueno, llegaste tarde o no entregaste esto, sino que nosotros nos establecimos cierto horario y ciertos entregables. Y a medida que fue pasando el tiempo, ya ese horario fue siendo más flexible y también empezamos a integrar a personas dentro de esta rutina, que se les hizo mucho más fácil y a nosotros también más fácil hacerles seguimiento también, porque ya estaba establecido ciertos parámetros, ciertas cosas que nosotros hacíamos, y también dentro de eso nos empezamos a delegar ciertas responsabilidades también. Perfecto. Entonces, entendiendo como estos tres conceptos, autoconocimiento, equipo y todo lo que es rutina y responsabilidades, aquí les voy a dar algunas recomendaciones de cómo se pueden desarrollar algunas de estas, sobre todo lo que es autoconocimiento, que es todo el tema del autoliderazgo también y empezar a liderar también a otras personas. Entonces, en este caso, sí hay actividades de autoconocimiento o diferentes cosas. En lo personal, yo recomiendo estas dos, que son algunos test de personalidad, o sea, más allá para entender ciertos estilos de liderazgo que tenemos o que existen, cosa que yo sepa reconocer cuáles son, con qué estilo me identifico más, pero más allá de poner una etiqueta y decir, este es mi estilo de liderazgo, es también para entender cómo actúo frente a ciertas situaciones o con ciertas personas. Por ejemplo, aquí hay un test que recomiendo mucho, que sirve bastante y es muy simple, es el DISC, ¿sí? Y que el DISC te refleja 8 estilos de personalidades diferentes, y a medida que tú vas entendiendo, bueno, no sé, por ejemplo, yo que tengo un estilo I, bueno, ahí es para entrar en detalle también, pero un estilo I que es más de influenciador, ¿cierto? Que ahí sí yo trabajo mucho con, una característica es que yo trabajo mucho con las personas, y para mí entender que yo, para lograr mis resultados, sí necesito interactuar mucho con las personas, es primordial a la hora de liderar. Pero de repente hay otras personas que son un poco más introvertidas, más enfocadas en lo que es la operación, en el detalle, en las reglas. Entonces yo, entendiendo cuál es mi estilo de liderazgo, puedo entender cómo interactuar mejor con esta persona y saber al momento de generar ciertas entregables o ciertas responsabilidades con esta persona, puedo entender también cómo hacerle un seguimiento y que esta persona pueda tener ciertos resultados. Y también otra cosa que recomiendo mucho es todo lo que es coaching, pero enfocado también en talentos o habilidades. El coaching siempre cuando sea un acompañamiento, no que te digan, tú eres así, porque eso ya no es coaching, sino que sea un coaching que te permita a ti
descubrir, ¿no? Descubrir, mira, o clarificar también cuáles son como estas cualidades. O sea, como te digan, mira, en esta situación yo fui capaz de hacer esto, esto otro, y ahí empezar a reconocer ciertos parámetros, ¿no? Y algunas tendencias que tenemos de nuestra personalidad. Esas son como dos cositas que recomiendo. Dale, Les, la siguiente, por favor. Y bueno, aquí les dejo un ejercicio individual. Bueno, después igual les vamos a enviar esta información, que lo pueden hacer, si es que a lo mejor para empezar a entender un poco también, entrar a entender y a conocernos más de ciertas cualidades o situaciones, de cuál es mi estilo de liderazgo. Es súper sencillo, es reconocer al menos 3 logros que hayamos tenido, que pueden ser a lo largo de toda nuestra carrera profesional o educación. Puede ser, por ejemplo, aprobar un ramo, pasar la carrera, de repente lograr, no sé, alguna venta dentro de mi equipo, o cualquier logro que se les venga a la mente que sea importante para ustedes y que ustedes hayan tenido que trabajar ciertas cosas, ¿no?, para poder obtenerlo. Dentro de esos logros, poner al menos 3, o los que se les ocurran, habilidades que ustedes utilizaron para obtener estos logros, ¿sí? Por ejemplo, si era para sacar la carrera, bueno, ¿qué usaste? ¿Qué habilidades hubieron ahí? Organización, de repente la red de contactos también, trabajé, no sé, con ciertos grupos, ¿cierto? Cualquier cosa que les haya servido a ustedes, que crean, hayan utilizado para poder obtener estos logros, ya que esos logros son finalmente sus recursos. Y bueno, después que tengamos ordenados todos estos logros, de todos los logros, habilidades, perdón, de estos logros que ustedes hayan reconocido, es ver con cuáles nos identificamos y ahí empezar a entender, mira, ¿sabes qué? Me identifico más con este, que se repite de repente, y para que ustedes empiecen más que nada a ser conscientes y también a clarificar qué hubo detrás de todos estos logros, y eso al final van a ser algunas características de ustedes al minuto de liderar o querer interactuar también con otros equipos. Bueno, acá les dejo un ejemplo, así como muy, cómo debería verse esta especie de línea de tiempo, ¿sí? Entonces podemos enumerar ahí ciertos logros, ¿no?, del día de hoy, hacia atrás, lo que ustedes les venga a la mente, y poner ahí las habilidades que también ustedes hayan visto, hayan sentido, que hayan utilizado en ese momento para obtener este logro, ¿sí? Un pequeño ejercicio ahí que espero que les pueda servir. Después igual podemos ahí aclararlo un poquito mejor. Bueno, en cuanto al equipo, si bien, como les dije antes, para mí el autoconocimiento es muy, muy importante a la hora de liderar un equipo y obtener resultados. Obviamente para liderar también necesitamos un equipo, personas que estén también yendo como por este objetivo. Entonces, entendiendo también nuestras habilidades personales o recursos, entendamos también al equipo como con sus habilidades, y también son un recurso dentro de todo este ecosistema de nuestra empresa o de nuestro equipo de trabajo. ¿A qué me refiero con que son un recurso también? O sea, así como nosotros entendemos, nos autoconocemos y entendemos que de repente nuestra capacidad para generar networking o conocer otras personas es un recurso que yo puedo obtener, ¿no?, para obtener ciertos resultados, así también es un pequeño mundo diferente cada una de las personas que integran tu equipo. Entonces siempre entender cuáles son las habilidades, cuáles son los perfiles que integran a tu equipo, y cuáles son los recursos que ellos pueden aportar dentro de todo este objetivo un poco más macro, ¿no?, que tienen como empresa. La comunicación sobre todo es muy, muy importante. Nosotros, por ejemplo, acá en Volcanes, si bien tenemos reuniones fijas, o sea, tenemos ciertos parámetros que sí o sí hay que cumplir, no todos los días, pero sí hay reuniones de equipo, hay reuniones individuales, entender cuál es el canal de comunicación, qué podemos hablar, en qué horario, respetar ese horario también. Entonces, si bien hay ciertas normas que tenemos que cumplir como equipo, obviamente entendiendo que puede ser flexible, pero dentro de ciertos parámetros para que se vaya creando también esta cultura de logro finalmente dentro del equipo. Y otra cosa muy importante, más que delegar tareas, siempre entendamos que hay que delegar responsabilidades. Así también existe un compromiso detrás, y obviamente una persona se va a sentir mucho más participativa o más comprometida con el equipo o este gran objetivo, entendiendo que es responsable de una parte de todo este ecosistema, ¿no?, más que solamente entregar una tarea puntual y porque lo tiene que hacer. Entonces, ¿cómo hacemos que todos sean responsables también de finalmente todos estos logros? Y por último también la rutina de responsabilidades,
como lo decía antes, establecer parámetros de participación, sí o sí algunas rutinas, o sea, algunas reuniones, por ejemplo, cada cuánto tiempo, qué se va a hablar, qué es lo que hay que entregar, cómo esperas tú, ¿no? que yo entregue tu trabajo, o sea, establecer esos parámetros de participación. El reconocimiento también dentro de esta rutina, o sea, podemos, si se obtuvo algún logro, algún cierre, alguna venta, alguna cosa así, utilizar ciertos rituales, ¿no? de reconocimiento, de celebración, que también obviamente animan al equipo, pero que sean parte también de esta cultura dentro del equipo, ¿no? Que sepamos que si hacemos algo bien, se va a reconocer de alguna manera, no solamente en bonificaciones, ese tipo de cosas, que también son importantes, pero sino que dentro de la comunicación y la interacción como individuos que somos dentro del equipo. Y obviamente algo muy, muy importante, la medición constante para mejorar. O sea, no podemos mejorar algo si realmente no sabemos de qué rango estamos hablando, qué medición es. O sea, sí, sí o sí, si queremos aumentar nuestros resultados, obviamente tenemos que saber la base de dónde estamos partiendo y cómo lo tenemos que mejorar, ya sea en temas de porcentaje o también en temas ya un poco más macro también. Super. Y bueno, volviendo un poco a los resultados, dentro ya un poco más enfocado también dentro de lo que es el área comercial, algo que usamos también con nuestros clientes y utilizamos nosotros mismos, es dividir nuestros objetivos. O sea, siempre tener claro cuánto es, en objetivos me refiero tanto a la parte financiera, cuántos son los ingresos que necesitamos obtener en un periodo de tiempo determinado, y cómo se refleja eso. O sea, ¿qué significa este número? ¿Significan 2 clientes nuevos, 5 clientes nuevos? ¿Cuántos servicios? ¿Qué tipo de servicios son los que vamos a entregar? Pero siempre desglosarlo para entender hacia dónde vamos a ir. Y la mejor manera también de trabajarlo es tener un objetivo de un año o un poco más, ¿no? Pero también desglosando este objetivo, o sea, ¿cuál es nuestro objetivo ya de un año en 6 meses? ¿Cómo se debería ver este objetivo? ¿Cómo deberíamos haber avanzado? También este objetivo obviamente es mucho mejor si lo vamos viendo de manera mensual, porque de manera mensual también lo vamos a aterrizar mucho más. Si bien puede que nuestra meta, por ejemplo, sea cerrar 3 clientes en un quarter, pero tenemos que saber que para cerrar 3 clientes tenemos que tener tantas reuniones, tenemos que haber generado tantas estrategias para generar alcance, tenemos que generar interesados, etcétera, etcétera. Entonces los KPIs, ¿no? Los indicadores para obtener estos objetivos van a ir cambiando a medida que yo voy cambiando el mes, pero no significa que nos estemos alejando del objetivo, sino que al contrario, lo vamos desglosando y vamos entendiendo qué tenemos que hacer mes a mes. Y para nosotros, por ejemplo, en Volcanet, usamos siempre sprints semanales, o sea, entendemos hacia dónde vamos, cuál es nuestro objetivo mensual, pero obviamente para aterrizarlo y trabajarlo semana a semana, tenemos sprints semanales. Entonces eso nos permite iterar e ir cambiando, ¿no? Nuestra estrategia en el corto plazo para que nuestro objetivo en el largo plazo lo podamos alcanzarlo de la mejor manera. Entonces eso nos permite a nosotros ir iterando, ir cambiando, mejorando la estrategia y también ir replicando cosas que no hayan salido bien para obviamente acelerar los resultados mucho antes de. Y bueno, más que liderar también, obviamente en temas de pandemia y todo, ha sido un desafío liderar equipos a distancia. Para mí un poco ha sido duplicar un poco la energía en conectarme con las personas para poder liderar. Las 3 aristas o 3 pilares que les mencioné, para mí serían como el resumen de, bueno, cómo liderar equipos, pero a distancia, si bien ha sido, claro, la parte de la interacción, de conocer, de ir a la oficina y conocernos cara a cara, ¿no? Cambia o te genera otra cosa dentro de tu rutina, pero sí hay una cosa que hemos aprendido también, es que se pueden tener resultados sin directamente conocer a una persona dentro de tu equipo, pero para eso hay que escuchar más allá de las palabras. O sea, uno como líder es siempre, bueno, por lo menos yo siempre ando preguntando cosas para salir de la duda, si la persona, bueno, me quiere responder o no, pero siempre es preguntar más allá de lo que realmente te está diciendo. Si una persona, bueno, ahora tenemos, ¿no? las reuniones virtuales, le preguntas, bueno, ¿cómo estás? Bien. Ah, ¿y qué más? No, nada. Entonces, como
¿qué te dice ese bien? ¿Está realmente bien la persona? Entonces, para llegar y decir, bueno, vamos a ver ahora los resultados, obviamente esa persona a lo mejor no se va a conectar realmente con el objetivo, con el propósito de la organización. Entonces, uno como líder es como, bueno, ¿cómo escuchamos más allá también de las palabras? Es utilizar una herramienta que tenemos ahora, es la cámara, ¿no? Sí, igual se puede ver fisiológicamente ciertos aspectos de las personas, tanto su postura, su movimiento, que de repente tenemos la silla, nos empezamos a mover para aquí y para allá, a lo mejor fijarse en esos pequeños detalles, para también romper esta barrera de la distancia, ser más observadores, escuchar con mucha más atención y empezar a practicar de repente estas cositas como de fijarse en estos detalles de la otra persona con la cual estoy interactuando, antes de llegar y arrojar todo, porque obviamente también nos cansamos de estar ahí detrás de una pantalla viendo Excel o mails o cosas así. Entonces, autoconocimiento, sí o sí, uno como líder, buscar herramientas, buscar ayuda, soluciones, alguna que otra cosa que nos ayude a entendernos mejor de cómo lideramos, qué nos gusta y para qué somos buenos. El equipo sí o sí, una vez entendiendo como este autoconocimiento, aplicarlo con el equipo, entender cuáles son los perfiles que manejo, que son parte, rutina y responsabilidades sí o sí para armar esta esencia y esta cultura organizacional, y sobre todo escuchar más allá de las palabras, porque hoy en día también es una ventaja que podamos armar negocios a distancia, de repente conocer a otras personas, no necesariamente como dentro de una oficina, sino que poder conocer a un cliente en otro país, entender su realidad, entonces también aprender a ver eso como una oportunidad de crecimiento para la empresa, ¿sí? Y esto es algo que se va a ir quedando no solamente por el tema de la pandemia, sino que por un tema multicultural, de repente tener personas en otros países dentro del equipo, crecer más rápido, entonces aprovechar a romper esa barrera de la parte física y ver también la otra ventaja también de cómo podemos aprovecharla tanto para nuestros equipos como para nuestra empresa también. Así que eso, bueno, muchas Gracias. gracias. Cualquier duda también, obviamente, nos comentan y a disposición también de establecer más conversaciones un poco más profundas en cada uno de estos aspectos si lo creen necesario en otro momento. Sí, oye, qué increíble todo lo que nos comentas, más que nada como las herramientas que, no, que van a servir también, como decía Cata, a equipos a distancia, pero no necesariamente tienen que ser comerciales, en verdad se pueden ir ajustando a distintas áreas, a recursos humanos, a finanzas, y me gustó mucho que hayas puesto ese equilibrio también en la parte humana. Así que sé que tal vez algunos todavía están como con más dudas, así que ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas que les había comentado en la parte inicial. Y ahí van a poder, nos pueden escribir por el chat, por Zoom, o también pueden prender su cámara y preguntar sin problema. Bueno, bueno, ahí nos pregunta Michelle Valencia, ¿cómo se logra hablar con alguien que no quiere comunicar más del bien? En el tema de preguntar cómo están, nos dice. Súper. ¿Respondo nomás? Sí, dale. Ah, ya, ok. En verdad vamos a hacer como una especie de conversación, así que A ver, la gente que está por ahí detrás piense nada más y puede preguntar lo que quiera. sí. Bueno, si quieren abrir micrófono también, puede ser. Sí, sí. Nada, o sea, dentro de lo que puedo decir, no es algo sencillo, o sea, como obviamente nosotros creo que todos hemos estado en esa situación, ¿no? Que de repente nos preguntas como, ah, bien, ¿para qué le voy a contar más allá de cómo estoy a la otra persona? Sobre todo si a lo mejor es el jefe y no está esta conexión como no sé, un poco, o esta confianza, ¿no? Llegar a eso es como, es práctica, diría yo, pero sí, así como todo se va desarrollando, ¿no? Como, es como un músculo también que podemos ir ejercitando. eh, Intentarlo con el primero, bueno, ¿cómo estás? Bien, ah, pero ¿y esto? Y si no te responden, y la persona te va a decir, o sea, directa o indirectamente, que no te va a responder, ¿no? Como, bueno, que se mete. Pero en ese sentido es como, bueno, ¿cómo podemos hacer que, a lo mejor si la persona va y la siguiente vez y le vuelves a preguntar y lo vuelves a preguntar en diferentes ocasiones, hasta que a lo mejor va a llegar a esa confianza? Pero también es un tema de entender con qué perfil estás trabajando. A no todas las personas
te van a decir abiertamente cómo están, ¿sí? Entonces entender un poco eso. Y lo otro que diría es una habilidad blanda, de repente la interacción con las personas, y aunque esté el nombre habilidad blanda, realmente las habilidades blandas son una de las más duras de desarrollar. Entonces, si ya eres consciente que a lo mejor la persona está ahí pasando por algo, o por algo no está obteniendo los resultados, empezar tú mismo a preguntar de a poquito o ver otras herramientas también de cómo puedes llegar a este tipo de perfil que a lo mejor está un poco reacio también a contestar. Tampoco es que te vayan a hablar toda la vida privada, pero sí entender un poco por qué a lo mejor está afectando su performance o su resultado. Perfecto. Hay alguien que Hola, también está levantando la mano por ahí. levanté la mano. Ahora, Connie. Hola, yo quería contar quizás como mi experiencia en cómo he podido lograr que contesten más que el bien. Y es también, creo que es importante que uno como el líder de ese equipo pueda contar cómo está, como también si, como si uno da el ejemplo y dice como, hola, miren, yo estoy así, hoy día, pucha, estoy más desmotivado porque me pasó esto, o hoy día estoy bien, o como si uno primero tiene que partir con el ejemplo, o sea, si es que uno no dice nada, obviamente los demás tampoco van a querer decir nada, así que creo que es importante mirar eso. Exacto, ¿no? Y Gracias. sobre todo si es como primera vez que lo vas a hacer, como, ¿qué onda? ¿Por qué está preguntando? Entonces también una cosa como que hay que ir acostumbrando de a poquito al equipo como a ese tipo de dinámica. Claro, Totalmente. liderar con el ejemplo. Perfecto. Bacán. Si alguien tiene como otra duda o quiere saber algún tip, cualquier cosa, en verdad ahí vayan preguntando. Yo igual tengo una mientras tal vez la gente va preguntando. Por ejemplo, ¿cómo se logra ahora equilibrar esa energía entre, por ejemplo, trabajar con los resultados, pero también trabajar con la motivación de las personas, más que nada ahora que estamos a distancia, que no nos podemos ver? ¿Cómo se logra ese equilibrio? Ujú. Súper. Mira, yo creo que a mí por lo menos algo muy, muy importante, por eso lo repito mucho, el autoconocimiento, entender qué me funciona, qué me gustaría que... también me hacerme la pregunta, como qué me gustaría que a lo mejor mi jefe o mi líder hiciera en este momento. Yo tuve como una experiencia anteriormente que donde empezó todo el tema de la pandemia, realmente no hubo como esa preocupación, no habían horarios establecidos, o sea, había un horario establecido, pero nadie lo respetaba. Entonces ya físicamente a mí habían cosas que obviamente no me permitían tener un buen performance o tener buenos resultados dentro de mi equipo, porque también obviamente estaba toda la parte personal, qué sé yo. Entonces en ese momento fue como no, o sea, si vamos a establecer horarios, es también respetar esos horarios y que la gente se sienta cómoda dentro de esto, que sea como un espacio seguro también. O sea, podemos exigir ciertos resultados, sí, pero hay conversaciones y conversaciones que se pueden tener que se tienen que tener dentro de un horario establecido. No voy a llamar a las 10 de la noche, ¿qué pasó? Entonces, tomando un poquito también eso como lo que decía Constanza, de liderar con el ejemplo, es justamente, o sea, dónde vas a poner tu energía dentro de esos parámetros de rutina establecidos y después entender que las personas también tienen como una vida y todo. El reconocimiento también es importante, esa energía como o sea, se pueden establecer personas a distancia, así como, o sea, es personas, conversaciones a distancia con las personas, entonces es súper importante eso. Profundas también, obviamente, como de liderazgo, hacia dónde quieren ir y todo, y entender que más allá de trabajadores o de un equipo, las personas tienen otros desafíos, entonces otros sueños, ambiciones, por qué quieren ser parte de tu equipo. Entonces creo que eso es súper importante como el autoconocimiento y los parámetros también que uno pone. O sea, por muy tu empresa que sea y tú te puedes quedar hasta las 12 de la noche, porque la otra persona que está trabajando contigo no tiene por qué hacerlo, ¿entiendes? No corresponde. Entonces va mucho también en cómo uno como líder se conoce y es capaz de exigirle a las otras personas que están contigo. Bacán. Muchas gracias, Cata, por toda la información. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Pueden escribir en el chat o también pueden prender el micrófono. Y si no, podemos pasar ya a la siguiente parte. Ya, al Michelle parecer... preguntaba por los test, pero ahí le Ah, respondí. ya. Ya, perfecto. Bacán. Me encanta que la gente participe de esta manera. Muy bien. Ahí nos vamos respondiendo todos.
Bueno, ahora vamos a pasar ya al final de este webinar y la verdad que estamos también muy contentas de mostrarles porque en verdad es una sorpresa para todas las personas que han asistido. Y bueno, y si tal vez han asistido antes también, esto es algo que se va a hacer por primera vez y la verdad que lo hacemos para darles y entregarles también como un regalo, porque es gratuito y también puedan conocer a más profundidad también nuestros servicios y toda la experiencia que hay detrás de Volcanet. Entonces, por ende, vamos a regalar una asesoría gratuita, ya va a ser la primera asesoría gratuita que vamos a dar y el objetivo principal es entregar herramientas y consultoría en el desarrollo de tu idea o tu proyecto. Ya, si bien sabemos, por aquí hay personas que tal vez ya son líderes y hay personas que tal vez están empezando con sus proyectos y están también en proceso de sacar una nueva idea. Así que, ¿cómo va a funcionar esto? Primero que nada, vamos a partir con el desarrollo de la marca, vamos a hacer un análisis de cómo está funcionando y además también vamos a ver de cerca todo el desarrollo de estructura interna a través de preguntas también para analizar un poco también cómo ha sido todo ese proceso de inicio, medio y casi final. Y bueno, esta duración de asesoría es de 2 horas, es una asesoría ya digamos completa en base a las necesidades que la persona esté teniendo. Y va a ser junto a 2 integrantes de la empresa que básicamente son ya expertos en esa área principal. Así que bueno, primero que nada, si hay alguien que no se ha inscrito, los voy a invitar a que puedan hacerlo y así nosotros podemos enviarles también todos los datos. Les voy a dejar el link por ahí. Y si no, también puede escribir en el chat, me puede escribir directamente y yo me puedo poner en contacto con ustedes para programar la asesoría. Va a ser a partir de la próxima semana y ahí vamos a agendar la fecha y la hora también. Por acá también les voy a dejar los contactos, está también el correo, está el sitio web, la verdad que están todos los datos que les hemos mencionado están ahí también, así que ahí van a poder ver también como más a detalle toda la información. Y bueno, muchas gracias por su asistencia. Hemos finalizado ya de esta manera nuestro webinar de cómo liderar equipos comerciales a distancia. Esperemos que haya quedado súper claro y que el objetivo se haya logrado. Motivar a toda la gente que está con equipos también a distancia. Yo creo que esto es algo que va a hacer mucho tiempo y hay que tomar el lado bueno de todo esto y sacarle la mayoría de provecho, y si hay alguien acá que está de la otra parte también a disfrutar y a poder aprender mucho también de sus líderes. Muchas gracias a ustedes también.